Obviamente ese descuento del 25% se transforma en 40%. No hace falta más nada. Pueden ir directamente a llamar al Fonovía 2507-3883. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar al tema que les decía en el arranque del programa. Este libro, Eleuterio Fernández Huidobro, Sin remordimientos, publicado por María Urruzola, a quien ya hacíamos referencia también en el arranque. María, la verdad que un honor que estés en el programa hoy. Muchas gracias. De alguna manera profundizando en lo que es este ensayo periodístico, esta investigación, y también respondiendo ante algunos sucesos que han ocurrido a partir de que se tuvo noticia de este libro, ¿no? Vos me decías antes de empezar, sí, que me peguen, soy María o algo así, ¿no? Maten a María. Maten a María. A ver, ¿qué tanto está diciendo María en este libro que no se supiera ya? Incluso desde quienes hoy llaman a matarla, ¿no? Vamos a ir por todos esos lugares, pero antes de ser tan detallado. Esperemos. Es una metáfora. Esperemos. O por lo menos que se usen escopetas viejas. Porque lo que pasa es que vivimos una época que todo el mundo toma al pie. Hay gente que toma al pie de la letra ciertas cosas. Entonces vamos a aclarar que es una ironía, en fin. A ver, este es un libro que repasa obviamente la vida pública, de la figura, del político, su trascendencia, todas las cuestiones complejas en torno a su propia figura. Podríamos preguntarte por muchos asuntos, pero primero y antes de ir al más polémico de todos, ¿no? ¿Por qué escribiste sobre él? Bueno, yo creo que todos en el Uruguay nos preguntamos en los últimos años, todos aquellos que siguen la actividad política, cómo era posible que una persona como Fernández Huidobro, que tiene una historia política de 50 años, que fue de los fundadores del MLN, haya ido transformándose paulatinamente en lo que terminó siendo un ministro de Defensa, no solo defensor de los militares, sino profundamente desagradable, agresivo, insultante con las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo. Periodistas de izquierda como Samuel Blixen, que fueron compañeros de él, hablaron de los muchos ñatos que había a lo largo de su vida. Entonces, mi objetivo en realidad fue tratar de ver si yo era capaz de encontrar un hilo conductor entre esos muchos ñatos, que efectivamente fueron muchos ñatos. Y yo creo que el intento del trabajo es ese, y creo que de alguna manera logré hacer como de los muchos ñatos uno solo que tuvo un hilo conductor en su vida que yo creo que básicamente no cambió. Yo creo que... Tú hablas de su coherencia. Claro, yo hablo de su coherencia. Fernández Huidobro no fue Amodio Pérez, que fue un hombre que transó, cambió su libertad y se fue. Fernández Huidobro fue otra cosa, fue un hombre que desde los inicios tenía una determinada postura política sobre el papel que podía jugar el ejército en lo que en aquel entonces estaba planteado que era la revolución. Sí. Hoy eso ya no existe, estamos en el posmodernismo absoluto. Y en virtud de ese planteo que él tenía de la revolución, qué papel debían jugar los ejércitos, que es una vieja tradición leninista y de todas las organizaciones de izquierda del mundo. ¿Qué se hace con el ejército cuando hay una revolución? Bueno, se alía, es un amigo, es un enemigo que hay que tener cerca. Hay que ganarlo, hay que trabajar hacia una parte. Sí. El soldado es tan explotado como los trabajadores, el oficial forma parte de la élite o no. Soldado, tú también sos explotado, se cantaba en los años 60. Lo vemos ahora en otros países donde la gente tiene relaciones o trata de hablar con las fuerzas represivas o las combate, en fin. Sí. Tú lo pones muy claro en el libro. Claro, nada Cuando de eso la consigna, porque al principio te referís a uno de los artículos de Mate Amargo, ¿no? Y entonces el tema de las Fuerzas Armadas, la consigna era, la línea era ganarse a una parte de los ejércitos. Ahora, que en parte también además revivó la polémica Topolansky, ¿se acuerdan? Cuando dijo que tenían que estar de acuerdo. Que aspiraba a que la mitad de la oficialidad fuera el Frente Amplio. Es que nada de eso y que el propio Huidobro tuvo complicaciones con eso que dijo Topolansky. Bueno, y acá decís, bueno, pero ahora el tema es cuando cambia la consigna. Cuando la consigna pasa a ser democracia, por ahora capitalista, te guste más, te guste menos, ¿cuál es la línea? ¿Ganárselos para qué? O sea, ¿para qué estaría evocando Topolansky en su momento la afiliación política de los militares? Y
y para qué o cómo se interpreta el complejo vínculo de un Huidobro devenido ministro de Defensa. Yo lo que quiero decir es que no es para nada patrimonio de Huidobro toda esa temática. Claro. Es decir, toda la izquierda... Mirá Maduro. Claro, sí, mirá ya está. Maduro, mirá Chávez. Toda la izquierda ha debatido a lo largo de la historia qué se hace con los militares. Bien, pero una cosa es la estrategia y otra cosa el pragmatismo, ¿no? Bueno, y de alguna manera... Yo intenté retratar esa transformación. Los que lean el libro, que no es lo que reina, por lo visto, los que lean el libro... Para que todavía los tengo amordazados, mira que ahora empiezan a hablar porque lo leyeron, ¿eh? Los que lean el libro podrán ver si yo logré o no retratar ese camino en el cual Huidobro va partiendo de una idea que estaba planteada en la época de la Revolución y lo va transformando en una política de colaboración en la época en que lo que está planteado es la democracia. Ahora, pero esa colaboración, María, esa colaboración a la que tú haces referencia, que puede ser interpretada como estrategia o como... es lo que justamente también muchos otros sectores de izquierda le reclaman y le reclamaron hasta el día de hoy, ¿no? Una colaboración que puede ser entendida desde, bueno... hasta tú misma lo planteas con suspicacia, cuando frenó la investigación de la caída del avión Der Class que pertenecía a los militares, por ejemplo. Mucho antes, cuando en el Congreso del 2003... impidió que el Frente Amplio aprobara en la elaboración de la plataforma para las eventuales elecciones, que después ganó, en 2004, esa pica que hubo. La anulación de la ley de caducidad. Exacto, se pretendía reformar la Constitución para poder derogar esa ley. Y él lideraba por el no. Entonces, ¿es colaboración? ¿Hasta qué punto? ¿Es estrategia política? ¿Hasta qué punto? Aparentemente en la vida de Huidobro lo que inició como estrategia política que toda la izquierda se planteaba de qué hacer con las Fuerzas Armadas, en él, por sus características y por lo que yo creo que fue una línea coherente en su vida, fue mutando en colaboración y después se terminó transformando en defensa, ya no en colaboración, porque lo que él hizo de protección a los militares que violaron los derechos humanos y de ataque a las organizaciones de derechos humanos, no es más que colaboración. Es como, se plantó como un general delante de los ejércitos y dijo, yo estoy acá para defenderlos. Y la otra cosa que quiero decir antes de que empiece el debate es que en realidad lo que está en el fondo de toda esta campaña que hay en las redes de simbólicamente maten a María, es el tema de quién escribe la historia. Acá los que están enojados conmigo es porque dicen, no, la historia lo tienen que escribir los que participaron y esta mujer quién es para escribir la historia y quiénes son los periodistas bueno, para pero a escribir ver, tú justamente sos una militante de izquierda de toda la vida, ¿o no? toda mi vida. Bueno, entonces... pero eso no cambia nada. No cambia nada porque como sos periodista deberías poder hacer una historia con total objetividad, ¿o no? Todos escribimos la historia, escribimos la historia de los periodistas, escriben la historia de los historiadores, escriben la historia de los protagonistas, por eso es que existe la historia oral, escriben la historia de los testigos. La historia no es patrimonio de nadie, nadie se puede arrogar el derecho de decir yo escribo la historia y los demás me tienen que escuchar porque en realidad yo estuve. ¿No? Que es un poco la lógica ahora de no, pero Huidobro estuvo, Mujica estuvo, sí, pero también estuvieron el que presta el testimonio, que no es Zabalza, porque Zabalza no necesita esconderse en un seudónimo, el que presta el testimonio también estuvo. ¿Y yo por qué le voy a creer más a las vacas sagradas que a los militantes de base? ¿Qué es lo que le da legitimidad a unos sí, a otros no? ¿Por qué Mujica sí y el Beto no? Bien, la pregunta es, siendo justamente tú de izquierda, ¿cómo te cae toda esta polémica o esta respuesta? Porque quiero que sepan que, por supuesto, intentamos comunicarnos con el MPP, no hubo caso, nadie quiere hablar sobre el tema. Se han dicho cosas a través de las redes y bastante... difamatorias. Sí, ¿no? Entonces, Están con diciendo, insultos que no viene al caso, tomando el pelo. Perdona, me están diciendo que a mí me echaron de la Intendencia por corrupta y me van a obligar no solamente a hacer un juicio, sino a publicar mi carta de renuncia, que ya sería como seguir agregando, porque todos esos que están diciendo que me echaron de la Intendencia por corrupta saben que no, porque conocen mi carta de renuncia, saben que me fui por diferencias políticas. Entonces es como que quieren agregar. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que porque estamos en ¿Esto remite al histórico odio entre comunistas y tupamaros? No. ¿No? No, estamos en una época que lo que prima es como la lógica de las barras bravas.
Hablas de fútbol y es barra brava, pero hablas de arte y es barra brava. Va fulano al Solís o no y es barra brava. Y los unos insultan a los otros. Estamos en una lógica de barras bravas. Bueno, pero el apoyo que tenés de esa balsa, en realidad sí se enmarca en esa historia, ¿no? Desde la perspectiva de un Zabalza, de los que traicionaron, tanto adentro por tortura o en democracia por colaboración. Eso tiene también de barra brava y desde ese lugar te apoya Zabalza. También lo insultan, también están diciendo que es un buchón y que está loco, como decían de Sendik. Cuando Sendik salió de la cárcel, hubo toda una campaña de algunos tupamaros que no estaban de acuerdo con él, porque él no quería reorganizar el MLN, que decían que estaba loco. En realidad lo que no se sabe es que del MLN se han ido yendo como capas de una cebolla generaciones de militantes que se fueron en silencio, que no dijeron su verdad. Algunas la empezaron a escribir muchos años después, porque en realidad se vieron... O terminan presos, ¿no? Como Amodio Pérez. Claro, o en realidad se vieron atrapados en esa problemática que es ¿cómo decirlo?, legítima, de hasta qué punto yo digo la verdad y no soy buchón, hasta qué punto lo que yo diga lo va a agarrar la derecha para hacer campaña. Esos dilemas lo tienen planteado todas las personas, porque yo cuento la verdad y entonces la derecha hace campaña, y si yo digo la verdad, ¿qué va a pasar? El problema es que sobre la mentira, sobre el ocultamiento, sobre el relativismo, se construyó el mundo socialista, y ese mundo se cayó entero. Todos estos son demasiado, todos los aquí presentes, perdón, son demasiado jóvenes para haber vivido eso. Pero en realidad se cayó entero por ocultamiento. Ya que tenés defensora, a contraviento y marea de ese mundo. Entonces, me parece que la gente que es de izquierda debería preguntarse si el campo socialista implotó, porque no es que lo tiraron de afuera, implotó. ¿Qué pasó? ¿No vamos a sacar experiencias? ¿No vamos a razonar? ¿No nos vamos a hacer preguntas ocurre que desde la nuevas? izquierda han optado, por lo menos quienes han hablado hasta el momento, en vez de hacer esa lectura, hacer otra, y es decir, claro, esto es para enchastrar a quien puede llegar a ser la figura, una vez más, presidenciable del MPP, fuerza mayoritaria del Frente Amplio. Eso lo conocen la historia del anarquismo, porque en realidad es una postura filosófica y política vieja como el anarquismo, que es del siglo XIX, que quien expropia el sistema, y por eso roban bancos, porque los bancos son la representación del sistema. Ahora vamos a lo de la polibanda. Claro, quien roba bancos está robando el sistema. Sistema que nos roba todos los días en nuestra condición de trabajadores, asalariados y explotados. Por lo tanto, no estaría mal. Por lo tanto, no son robos, son expropiaciones. Eso es lo que piensan los anarquistas. Históricamente tienen un siglo de historia y esos son los orígenes del MLN. Entonces, quienes dicen que yo estoy tratando de desprestigiar al Pepe es que no conocen la historia del Pepe, porque el Pepe cayó preso en el 64 como ladrón común en la primera expropiación que hizo antes de que se formara o por ahí el MLN. Y se cayó la boca, fue preso y estuvo un año preso como ladrón común. El Pepe, porque era anarquista y consideraba que eso eran expropiaciones. Entonces, quienes dicen que yo quiero enchastrar... Bueno, pero una cosa es ese Pepe que cae previa a la dictadura o en dictadura, y otra es el Pepe que en democracia lidera o está encargado de toda esta operación de, bueno, justamente, que se robara para financiar el MLN, desde el MPP, desde el MLN, desde lo que puede llegar la publicidad, radio, lo que sea, o hasta armas. ¿Para qué financiaban? Porque hablan de 20 millones, ¿dónde están esos 20 millones en el aparato del MPP hoy, por ejemplo, no? 20 millones, mira, yo no sabría ni evaluar la dimensión de $1 millón. Yo no sé si tú tenés $1 millón. Yo vivo en sueldo. No también tengo, vivo en sueldo. Todos estos que dicen que en realidad 20 es mucho, 12 es poco. Bueno, no se te hace... bueno, pero el periódico, ¿ustedes radio... saben cuánto robaron los Peirano? Con el banco, con los bancos, dueños de bancos, ¿cuánto robaron? $1.500 millones. 1.500 millones. ¿Son capaces de imaginarse 1.500 millones? Yo soy incapaz. Yo no soy capaz ni de imaginarme $1 millón. ¿Cuánto robó ahora Sanabria, Maldonado? $10 millones, 15, ¿de cuánto se habla? Entonces, esas danzas de millones, la verdad que a mí me son... Yo vivo de un sueldo,
Y como todos los que vivimos... Ah, pero María Urrosola, y no, si hay algo que no podés tener por tu ejercicio de profesión es inocencia. Entonces, no importa el número. Lo que importa es el análisis. Por eso, no ¿tá? importan los números. No, entonces no importa, vamos a discutir si 2, 10, 20 o... Pero el punto es, no me parece que sea válida la misma referencia al anarquismo, siempre en la génesis, hasta incluso de los Tupamaros, para explicar al Mujica previo a la dictadura que al Mujica entrada a la democracia. Lo que pasa es que entrada a la democracia, que ahora se dice muy fácilmente, durante varios años nadie estaba seguro que la democracia iba a ser capaz con sus propias fuerzas de mantenerse. Es más, se hablaba de una democracia tutelada, sí. Y en Buenos Aires, enfrente, hubo sublevaciones de militares que intentaron dar vuelta a la tortilla y volver a dar un golpe, y por lo tanto nadie se puede extrañar que quienes se proponían hacer una revolución, fuesen tupamaros o fuesen de otras fuerzas, se propusiesen estar preparados para la posibilidad de que la tortilla se diese vuelta de nuevo. Eso forma parte de la historia uruguaya. Ahora, si no son capaces de razonar así, porque no hay espacio... ¿Hay que hundir todo eso? ¿Hay que esconderlo? ¿Hay que olvidarse? Yo creo que no. Yo creo que la gente joven tiene que tratar de entender por qué pasó lo que pasó, cómo salieron los tupamaros, si la democracia uruguaya era tutelada. Hasta tal punto la democracia uruguaya fue tutelada y es tutelada que hasta el día de hoy no conocemos los archivos militares. Hasta el día de hoy. Bueno, ¿y quién fue el encargado de que no se pudiera acceder más a los Castiglioni, por ejemplo? O sea que seguimos siendo una... ¿Pero quién fue? Seguimos siendo una democracia tutelada. Hay cosas que la democracia no puede resolver. No ha logrado resolver la violación a los derechos humanos, no ha logrado que se procesen a los militares, no ha logrado que se abran los archivos. María, ¿pero es la democracia o son personalidades que colaboran con los militares? Que es otra historia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la democracia o son las colaboraciones? A ver, yo quiero hablar del libro, leí el libro, voy a hablar del libro porque a María la conozco por sus libros y ese tipo de cosas, no personalmente. Básicamente el libro a mí no me gustó, ¿tá? Pero no me gustó por lo que, no es que no me gustó por lo que dice, sino porque, por sus palabras, intuyo que es un libro de historia, por lo que dijiste, que estás escribiendo la historia. Y como libro de historia, para mí deja mucho que desear, en realidad. Desde la tapa en adelante, el libro es básicamente un libro que habla del ministro como un retraído, un viejo, decrépito. Dice que vivió en el ministerio, arranca diciendo que vivió en el ministerio y termina diciendo que vivió en el ministerio. Para cambiar un paréntesis, él trabajó para el ministro de Defensa, por eso también... ¿Era tu jefe? Sí. Claro, también. No te lo habíamos advertido. Claro, pequeño detalle, sí, dale. No, entonces dice que vivió en el ministerio, ¿tá? Y que murió solo, retraído. Arranca básicamente con trascendidos de prensa de Brecha, de una nota de Blixen. El Blixen después del 2010, porque hay un Blixen antes del 2010 y hay un Blixen después del 2010. ¿Tá? Blixen antes del 2010 es amable. El de después del 2010 mata al MLN, particularmente mata al MPP y mata a Pepe Mujica y a Ñato Huidobro. Entonces, un trascendido de prensa dice que vivía en el ministerio. No vivía en el ministerio. Acá hay un error. ¿Terminó solo? No, la agenda del Ñato era así. Todos los días tenía entrevistas con mucha gente, con generales, con comandantes de jefe, con deportistas que venían a conocerlo. Deportistas que venían a conocerlo, querían conocer al Ñato, a ver quién era el Ñato. Personajes internacionales, diplomáticos, la agenda no daba más. Debe estar, la agenda debe estar en el ministerio, ahí debe estar la agenda llena de cosas. No murió ni solo, ni solitario, ni amargado, ni vivió en el ministerio. Ahí ya arrancamos mal. ¿Tá? Después creo que el libro en realidad, comprimir la vida de Eleuterio Fernández Huidobro en 200 páginas es una falta de respeto. Es lo mismo que colocáramos la vida de Jorge Valle en 200 páginas, una falta de respeto, ¿no? Las personas que vivieron una vida intensa, una vida larga, una vida con un montón de lugares, los cuales de alguna manera fueron importantes en esos lugares, estando de acuerdo o estando en contra, ¿no? Estamos hablando de un hombre que fue bancario, que fue fundador del MLN, nada menos, la pluma del MLN, después estuvo preso, después fue senador, después fue ministro, una cosa... 200 páginas. 200 páginas responde las preguntas que Urrosola quiere. ¿Tá? Pero a ver, ¿me permitís? ¿Está mal que un periodista haga un planteo haciendo las preguntas que quiere hacer? No, está bien. Estas son las preguntas. Lo que no es una biografía. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero no creo que tampoco dice ella que sea una biografía. Es que acá tenemos que volver al concepto de ensayo periodístico. Claro. Hay que situar la obra. Investigación. Bueno, perdón, yo no escribí un libro de historia. Los periodistas escribimos día a día lo que mañana será historia. Yo hice una investigación periodística. 300 páginas, a lo mejor querés una enciclopedia de 1500, pero yo no me siento capaz. 600 estaba bien. Pero volviendo un poco a esto, yo creo que el libro además utiliza determinados documentos y no otros.
¿tá? Creo que da por sentadas cosas sin tener la documentación para dar por También sentada los eso. historiadores hacen eso, ¿tá? Leo, ¿no? Perdón, da por sentada cosas y se olvida de documentos y le saca el jugo a ladrillos. Hay documentos como determinadas cosas de mate amargo que le hace decir cosas al documento, que es uno de los grandes problemas de los historiadores, hacerle decir cosas a los documentos que los documentos no dicen. ¿A cuál te referís en concreto, ¿tá? por ejemplo? En A ver. particular uno en el cual el ñato firma con un seudónimo sobre el golpe que dieron al BPS. ¿Está? ¿Dónde? El de Parque de Posadas. Como Torres, ¿no? Y ahí se. O sea, en realidad. el de Parque o sea, Posadas. que era el ñato, fue el ñato el que escribió eso. No, ahí usted lo dice. No, yo digo que parece que después Parecería que fuera él cuando él dijo, yo escribí algo, no me acuerdo mucho, ese hombre tan inteligente, tan sabio, tan leído, tan culto, de golpe no se acordaba mucho, le parecía que había escrito. Bueno, ahí hay una utilización de la duda razonable que es interesante en esa. Sherlock parte. Holmes, cuando el perro no ladra, la pregunta es ¿por qué no ladra el perro? Está bien, está perfecto, pero a lo que voy es, volviendo a esto, porque me lleva por ese lado, pero en realidad el libro dice cosas o hace decir cosas a los documentos que los documentos no dicen. Por ejemplo, acá falta citar algunos documentos de los últimos años en los cuales, por ejemplo, cuando familiares nunca declaró persona non grata al ñato, nunca. Familiares jamás lo declaró persona non grata. Está claro, ¿no? Por la duda de, ¿nos subimos al carro? No, nunca lo declaró persona non grata. Y a otros sí. Por otra parte, por ejemplo, en los últimos años, cuando las organizaciones de derechos humanos, las ONG que él tanto atacaba, y hay una razón, y podemos hablar largo y tendido por qué atacaba a esas ONG y su financiación, no a las personas que estaban dentro de las ONG, sino a su financiación y a una lógica del imperio, el ñato hace un comunicado de prensa a la opinión pública, donde pone blanco sobre negro todo lo que se estaba investigando y lo que se abría dentro del Ministerio de Defensa para todo el mundo. No solo los archivos del hospital militar, por ejemplo, que se abrieron una vez, otra vez y quedaron abiertos para Álvaro Rico. ¿Qué para pasó con todos, los Castiglioni? ¿tá? No, pero estoy hablando del hospital militar, pero también sobre todo lo que se estaba investigando, la búsqueda de los documentos de la OCOA y qué sé yo. Eso no lo cita nadie. Eso no lo cita nadie. Ese documento donde da un número, un porcentaje de cuántas cosas, qué se estaba buscando, de qué manera, en qué carpetas. Eso fue un comunicado de la opinión pública que todo el mundo se olvidó. Y yo me acuerdo porque lo escribí yo. Lo redacté yo ese comunicado. ¿No? Entonces, damos por sentado que el ñato estaba en contra de los derechos humanos. ¿Cómo es eso? ¿Estaba en contra de los derechos humanos? Eso es una frase gruesa, ¿no? Dura. Bueno, ¿en qué se basa eso? Dicen que defendía a los militares represores. ¿En qué se basa eso? Quiero documento, quiero que me diga, bueno, se basa en esto. No porque me dijo Blixen o porque me dijo el tambero Zabalza. Quedó claro, Leo, que evidentemente tenés una mirada en el otro extremo. Ahora, yo no sé cuál es más objetiva, si la que plantea María o la que estás planteando tú desde esa comunidad con... Perdóname, yo nunca hablé de objetividad porque como soy periodista sé que la objetividad no existe. Exacto. Y yo empiezo el libro diciendo que como aprendí de los historiadores, uno a la historia le hace sus preguntas y a partir de esas preguntas la historia responde. Yo en el libro busco y analizo las preguntas que yo le hice a la historia. Evidentemente, si tú escribieses un libro, que me parece que estás muy capacitado para hacerlo, sí, le harías otras preguntas. Pero esa es la riqueza de la historia, que según las preguntas que uno le hace, es la respuesta que va a encontrar. ¿Eso está mal? No, eso forma parte del trabajo con la historia. Es la heurística de la historia. Sacarle jugo a un ladrillo, digamos que en historia es complicado. Esa es tu opinión, yo la respeto. Si vos considerás que yo le saqué jugo a un ladrillo, no sé, es tu opinión. A mí me parece bárbaro que la gente lea el libro y se haga una opinión, porque el problema es que todo el debate que se ha armado es sobre la base de gente que no leyó el libro. Entonces, esa es tu opinión, que leíste el libro, yo la respeto. La verdad que yo no voy a discutir contigo tu opinión, me parece totalmente legítima. ¿Otra, Vero? Yo creo que el libro, justamente, a mí lo que más me enriqueció fue desde la perspectiva de la historia, porque María se atreve a decir cosas que los historiadores no dicen, como que, por ejemplo, cuando uno estudia historia parece que el 85 fue un antes y un después. Después del 85 todos somos buenos. Los tupamaros fueron buenos, los militares fueron buenos, y María pone sobre la mesa este concepto de democracia tutelada que me parece fantástico. Más, bueno, pero me parece que lo pone en la justa medida de los periodistas que tienen que tener ese rol. Fito Garcés escribe, pero habla solamente de un hecho cuando ella amplía mucho más los conceptos y pone una mirada periodística sobre cosas que, por ejemplo, vino Amodio Pérez desde España, tiró
nadie recogió, todo el mundo lo dejó como el delirante, cuando en realidad había que investigar, y me parece que es lo que María recogió de algún modo, no sé si inspirada en eso, seguramente en conocimientos mucho más anteriores que tenía, y le ha puesto nombre a las cosas. Y como siempre no hay que subestimar a los lectores. Los lectores sabrán si los documentos hablan o no hablan. Y los es un concepto historiográfico. Vayan a la Facultad de Humanidades, es un concepto historiográfico. Le ponemos nombre y apellido a las acciones, Leo. Le ponemos nombre y apellido a las acciones. Si estaba escrito, en el libro está. si estaba escrito o no estaba escrito antes, que en verdad sí había estado escrito, que era un secreto a voces, sí, pensando en temas, ¿no? Pensando concretamente en lo de cuán involucrados estaban justamente, por ejemplo, el expresidente Mujica en la organización de estas tupabandas. También los militares también que torturaban. ya se había hablado de eso. Tanto se había hablado de eso, que de hecho, y por eso yo quiero que me digas tu opinión, ¿cómo te parece o cómo lo tomás que ahora el fiscal de Corte, Jorge Díaz, le entrega a la Fiscalía Penal de 11º turno el libro con el mensajito de para su conocimiento y haga lo que le parezca, cuando en realidad esa fiscalía fue la que investigó el asalto en Parque donde murió Arduzzi, ¿no? Mira, ¿sabes cómo lo interpreto? Pero digo, tiene los expedientes judiciales esa fiscalía. Esos expedientes no están clausurados. Esos expedientes fueron los que yo consulté, además, porque yo fui a leer los expedientes de las bandas que habían caído, a ver qué decían. Entonces, esos expedientes no están clausurados. Yo no tengo idea, tal vez el fiscal de Corte quiera investigar la tortura que sufrieron los integrantes de esa banda, que los torturaron a mansalva, preguntándoles si respondían a Huidobro o a Zabalza. O a lo mejor quiera reabrir el caso que sí se cerró de Air Class, que nunca se supo por qué se había caído el avión. Porque los expedientes de las bandas que cayeron ni están cerrados. No, pero en esos expedientes figuran los nombres de personas vinculadas al MLN. Si se hubiera querido realmente investigar, ¿por qué no se hizo en su momento? Y pareciera que ahora María Urruzola en este libro está abriendo la caja de Pandora. O se investigó en su momento. Sí, los torturaron. Nada. Hay detenidos a los cuales torturaron para que dijesen para quién trabajaban. Ahora, era una regla básica de los viejos anarquistas, ¿no? No solo, fíjate vos, ahora cae Sanabria y lo primero que dice el Partido Colorado, no, son negocios privados, nosotros no tenemos nada que ver. Caen los Peiranes y el Partido Nacional dice, no. El silencio del MPP en realidad ha sido ese frente a estas tupabandas. Actuaban por su parte, son delincuentes comunes. Me permitís porque yo creo que, a mi juicio, la parte central del libro, más allá de algunos pantallazos sobre la figura de Eleuterio Fernández Huidobro, que en lo personal me permitió leer algún discurso en el Parlamento que realmente no lo recordaba y realmente yo creo que estábamos ante una pluma interesante, que tenía vuelo, acidez, mordacidad, una personalidad muy compleja. Pero para mí el núcleo central del libro es el periodo oscuro de lo que se llamó la tregua armada, o el nombre que se le quiera poner, donde se dice que se estaba negociando, se transcribe un acta de interrogatorio de Rosenkopf, es decir, que hay un archivo donde hay actas de interrogatorio, se filtran algunas, otras no se filtran, o sea, los interrogatorios a Mujica yo no he leído ninguno, interrogatorios a Lucio Topolansky no he leído ninguno. Hay un informe de los servicios de inteligencia que supuestamente el libro da a entender, por lo menos así lo entendí yo, donde se describen todos los tupamaros que estaban sueltos en un determinado momento con una descripción de cada uno de ellos y aparentemente todo lleva a pensar que el que había entregado esa información al interrogador había sido el propio Fernández Huidobro. Entonces, ese periodo oscuro, donde los tupamaros presos y algunos afuera que entran y salen, hablan con oficiales militares, supuestamente hacen algunos acuerdos, después los acuerdos no se cumplen o porque arriba los bloquean o porque no se sabe bien por qué. Ese para mí es el punto clave, pero sobre el cual no se arroja luz. Sobre el cual no se arroja luz. Porque, ¿cuál es la diferencia que hay entonces entre Fernández Huidobro y Amodio, por ejemplo? ¿Y cuánta distancia hay? 2 años preso. ¿Y cuánta distancia hay? No, pero yo hablo del fondo del asunto. ¿Y cuánta distancia hay entre Fernández Huidobro y Mujica? Porque da la impresión, leyendo el libro, por lo menos fue la impresión que me quedó a mí, quizá me haya equivocado, que Fernández Huidobro y Mujica caminaron juntos toda su vida política.
Incluso cuando llegan al final, digamos, a los cargos políticos, aquí hay un cierto comentario un poco amargo de Fernando Sudoro, que él dice, bueno, que él, que ha sido un poco el ideólogo, que ha escrito todos los documentos, bueno, el que llegó a presidente fue Mujica y no fue él. Quizás por un tema de personalidad. Él decía, el carisma es una cosa, pero si no hay contenido, o sea, Fernández Huidobro, que era el que daba el contenido, con el carisma solo, dice el libro, Mujica no hubiera llegado a ningún lado. O sea, también hay un conflicto de vedetismo político que más allá de que eran tupamaros o no eran tupamaros, existe siempre en la política. Pero la pregunta es, ¿qué pasó en esas conversaciones? Bien, ¿Qué hacemos una arreglo pausa? se quería hacer y qué arreglo no se Y llegó? nos gusta tu opinión cuando regresemos, Mariano. La esperamos. Pausa y ya venimos, ¿eh? Solo volví a hablar contigo porque el tiempo me ha ayudado a ser mejor persona que antes. ¿Entendido? Bravo. Te felicito. A pedido de la familia Sivanoglu, a partir de ahora tu beca está condicional, Yaman. Medcezir. Seamos civilizados y dejemos de pelear. Este martes, después de Reglas del Juego, viví la emoción en la tele. Disfruta los nuevos antitranspirantes femeninos Obao y sentí la frescura de envolver tu piel a lo largo del día. Viví una explosión floral con fragancias duraderas. Obao, 48 horas de frescura en tu piel. Si tenés OCA, tenés Préstamo Light, el préstamo con el que ahorrás. OCA te presta desde 15.000 pesos en 15 cuotas de 1.400 pesos. Y pagando en fecha, las últimas 3 son de 1.000. Te ahorrás 1.200 pesos. Pedilo llamando al 1730 o en las sucursales OCA. Préstamo Light, otro préstamo de OCA. Glade Aceites Naturales le da una fragancia continua a tu hogar para que puedas disfrutar al máximo sin pausa. Aprovecha las ofertas. Señoras y señores, comenzó una de las carreras de obstáculos más duras del año. Deberán sortear gripes y resfríos. ¡Oh, no! Habrá que superar las bajas defensas, el dolor, la fiebre y el decaimiento. BioGrip ayuda a prevenir los síntomas de la gripe y el resfrío. BioGrip, el más completo, el más seguro. La vida no es tuya. Salís a la calle y caminas mirando al suelo. Haces cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando le iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora pues así. Esta era yo. Los grupos son todo, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mía. Ahora sí soy yo. Me quiero, me gusto, puedo ser yo. Antes. Now. La televisión cambia. Y vos, cambiate a NS Now. Y llévate esta increíble promo que te trae lo mejor de la televisión por cable. Contenido HD y el más variado entretenimiento on demand. Por solo 1.165 pesos por mes. Además, podés elegir Fútbol HD o el pack HBO. Con NS Now tenés cable, HD y on demand. Nuevo siglo. Te ves todo. En Caras de Abril, exclusivo. Además de comunicadora, Claudia Fernández es una exitosa empresaria gracias al uso de Twitter e Instagram. Es la que más factura en Uruguay y confesó que las redes la acercaron más a la gente. Paola Bianco volvió a la televisión y expresó que la emociona el cariño de los niños. Ana Sofía Fachelo contó que busca siempre superarse y aprender. Santiago Urrutia expresó que no le gusta perder y que corre para ganar. Todo esto y mucho más en Caras, la revista que más vende en Uruguay. Sentite bien. Lina Pachela. Estética integral y spa. De lunes a jueves, consulta por el 20% off. Visita nuestra fanpage y descubrí los beneficios. Sentite bien. Lina Pachela. 2-712-3041.
que ningún dolor te cambie la cabeza. Ante cualquier tipo de dolor, toma Dolex Paracetamol. Calma el dolor, baja la fiebre y no daña el estómago. Dolex Paracetamol, que ningún dolor te cambie la cabeza. Cuerpo, alma y espíritu en un solo lugar. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Cuando usted los necesite, los mejores equipos médicos los alquila en Stoll. Más de 50 años a su servicio y seguimos mejorando la atención. Stoll, 2924-3808. Agéndelo. ¿Cuánto más querés aprender hoy? Esta semana, Día de los Trabajadores. Aztecas, mayas e incas. Numeración maya. Guardianes de la Galaxia. Este y todos los miércoles, no te pierdas El Escolar, porque aprender puede ser divertido. Este mes en FUCAC, gran liquidación y vos no te la podés perder. Hasta el 30 de abril, los mejores créditos con hasta un 70% de descuento. Sí, ¿escuchaste bien? 70%. Llama al 1787. En FUCAC pagas mucho menos. No des más vueltas. Ahora pagando con tu tarjeta Santander, tenés 25% de descuento en Baño & Company. No busques más. Tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Baño & Company. Tu búsqueda termina acá. Vos podés ser uno de los 5 ganadores de una chorizada. Con los chorizos más grandes del Uruguay. Los 1 de mayo. Entrá en facebook.com/centenario. Y subí una foto de la parrilla donde vas a festejar el Día de los Trabajadores. Mucha suerte y feliz 1 de mayo. Se acabó. Va a ser mejor así. Totalmente diva. Están locos, amor. Locos, pero no soy ninguna idiota. Yo sé muy bien que una cosa es lo que Arturo promete y otra cosa es lo que hace. Bueno, eso quiere decir que vas a seguir estafando. Un comercial de perfumes inspirado en la elegancia de las grandes divas del cine, ¿verdad? Yo creo que es una trampita, ¿no, jefe? Te perdono. De lunes a viernes después de A Través del Tiempo. Viví la emoción en la tele. Bien. Entonces, si efectivamente existieron las tupabandas con, no solo connivencia, sino además con la organización de, por ejemplo, el expresidente Mujica, ese es un tema que la justicia va a poder seguir investigando. Ya pudo hacerlo antes y ahora que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, entregó el libro a la misma fiscalía que ya antes y por asaltos referidos a estas bandas estaba investigando, bueno, retome. Bueno, habrá que ver si se retoma, si aparece algo nuevo, si se confirma algo y en qué medida después esa confirmación de existir hace que votantes del MPP, por ejemplo, o aún frente amplistas, revisen o no su filiación política. Habrá que ver cómo lo usa la oposición. No es menor que tampoco veo por qué la oposición no lo usó en su momento ni lo está usando demasiado ahora. Capaz tiene que ver con lo que se está investigando hoy justamente en el Parlamento, que es la financiación de partidos políticos a partir del cambio Nelson. Capaz que está todo de la mano y cada uno sabe hasta dónde puede hacerse el vivo y el loco y andar señalando al otro, ¿no? Eso habrá que ver. De todas maneras, es uno de los aspectos que está en este libro. Hay otro
hay varios. Y una pregunta que hacía Graciano Pascal en el bloque anterior remitía a qué se conversaba tanto en las épocas en que estaban algunos siendo torturados, otros afuera, que entraban, que salían, las colaboraciones con los militares. Claro, ¿y por qué es importante esta pregunta? No solamente por develar para mí lo que sigue siendo un enigma histórico, sino una cosa que para mí es clave en el surgimiento y en la génesis del golpe de Estado. ¿Cuál fue el reclamo que de alguna manera, sobre todo los oficiales jóvenes, los golpistas jóvenes, mejor dicho, alentaron a comienzos del 73, basándose en las investigaciones que llevaban adelante, sobre todo en el 72, con algunas informaciones que le daban los tupamaros presos? Los famosos ilícitos económicos. Entonces, a partir de esa, digamos, de esas conversaciones, vamos a llamarle así, de esos diálogos, no sé cómo llamarle, los tupamaros le van dando argumentos a los militares para empezar el camino del golpe de Estado, porque recordemos que en febrero del 73, el levantamiento militar con los comunicados 4 y 7 tenía una impronta muy distinta a la del golpe de junio. Pero vamos a la pregunta. Perdón, no, porque está la clave. Victoria, ¿por qué está la porque esta es la clave? Porque esta es la clave de todo. ¿Qué papel jugaron los tupamaros en la historia uruguaya? El papel que jugaron fue dar elementos a los golpistas para avanzar sobre las instituciones democráticas. Y en el libro de María ese punto se sobrevuela, pero no queda claro. ¿De qué conversaron? ¿Qué buscaban en esas conversaciones? ¿Influir sobre los militares? ¿Para qué? ¿Para dar un golpe de Estado? ¿Qué otra influencia pueden tener? Pimienta y sal. ¿Qué otra cosa lo digo yo. ¿Qué otra cosa puede tener como objetivo influenciar a los militares si no es dar un golpe de Estado? ¿Qué otro objetivo puede tener? Bien, Graciano, quedó claro el planteo. María. En el libro de María no se dice que en realidad el golpe de Estado fue provocado por los tupamaros, sino se dice lo contrario. El golpe de Estado fue civil, el golpe de Estado fue decidido por los civiles que utilizaron... No, sí, yo entendí tu argumentación, pero yo quiero decir que en el libro de María se dice explícitamente que los tupamaros no fueron la causa del golpe de Estado. Y es más, yo hago una lista de países donde hubo guerrillas, que son... menciono 8 o 10, pero hay una larga lista de países donde hubo guerrillas en los años 60 y 70 y no hubo golpe de Estado. ¿Por con qué? Los golpistas, porque la María, pregunta con los torturadores, ¿cuál es la fortaleza? ¿Podemos hablar de a uno, por favor? ¿Cuál es la fortaleza de la democracia para enfrentar los conflictos internos? Hubo muchos países donde hubo guerrilla y no fue necesario un golpe de Estado. Es decir, lo que está en cuestión es la fortaleza del sistema democrático. El sistema democrático uruguayo resultó que no era fuerte y se cayó a pedazos. La culpa es lo que dieron argumentos de un lado o de los otros. Habría que preguntarse si los tupamaros le dieron argumentos. Tampoco es el libro, a eso vamos. Esa es una pregunta muy válida, pero no responde, no remite a este libro. No viene con un manual de cómo hay que leerlo, Victoria. Los libros no vienen con un manual que dice usted tiene que interpretar esto, lo que dice el libro. El libro se habla de interpretación del lector. Mi interpretación es que a partir de las conversaciones los tupamaros dieron argumentos para el golpe de Estado de los militares. Esa es mi interpretación. Y el libro no lo desmiente, al contrario, lo apoya. Está claro, ya quedó claro. Y tiene todo el derecho quien lo escribe a partir de eso dado por una verdad, desde su interpretación. Entonces, volviendo al análisis de cuán flojas o vulnerables son las democracias, y acá es donde también me gustaría preguntarte, cuando se trata de interpretar a esos tantos ñatos, ¿no? O a ese que de alguna manera colaboraba con los militares, con qué fin, con qué propósito, desde qué lugar, eso es una cosa. Ahora también, y en el episodio concreto de Air Class, y en el episodio concreto de la sustitución de la jueza Mota, yo no sé si tú lo haces a propósito o no, pero está planteado allí como que, bueno, no solo es el tema Huidobro y los militares, es un tema de dependencia o interdependencia de los poderes. ¿Qué pasó con el Poder Judicial allí que no hizo más de lo que hizo? Lo que pasa es que en el momento que sacan a la jueza Mota de su juzgado penal, como la Suprema Corte utiliza una frase que es para mejor servicio y por lo tanto no se sabe qué quiere decir, todo el mundo interpretó que se la sacaba porque tenía 50 causas de derechos humanos. Sí. Lo que no se sabía, y que es lo que yo cuento en el libro, que en realidad también tenía la causa de Air Class y que una semana antes había intimado al Ministerio a cumplir su orden, luego de lo cual a la jueza Mota lo que le quedaba era mandar la fuerza pública para obligar al ministro
a buscar los restos del avión de Class. El ministro no quería buscar los restos del avión de Class, donde murieron 2 pilotos, donde hay rumores de que la carga que llevaba el avión a lo mejor no era lo que decía que llevaba, y la gravedad de ese episodio es que todos nosotros, cuando nos tomamos un avión, estamos dependiendo de que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil cumpla con los reglamentos y con lo que se supone que debe cumplir. Si no lo cumplía en el caso del avión de Class, que se cayó y desapareció, ¿cómo estamos seguros que lo cumple ahora? ¿Por qué la Aeronáutica Civil sigue dependiendo del Ministerio de Defensa? ¿Por qué el Ministerio de Defensa se lleva el presupuesto que se lleva? ¿Por qué el 70% de ese presupuesto se gasta en sueldos y jubilaciones? Todas las preguntas que quedan planteadas en el libro son preguntas que están planteadas en la realidad de hoy. El financiamiento de los partidos políticos, el papel de los militares en la realidad actual, qué tienen los archivos, cuál fue el acuerdo que hubo sobre esos archivos, quién controla a los servicios que todavía tiene el Ministerio de Defensa y que tienen que ver con la vida civil del país. Me parece que hay muchas cosas. ¿Qué pasó con Class? ¿Por qué sacaron a la jueza Mota? Me parece que hay muchas preguntas que no solo tienen que ver con aquel pasado de los años 60, sino que tienen que ver con el presente. Bien, a ver, Sebastián. Una pregunta sobre su percepción, más allá de todas las preguntas que el libro deja, en cuanto a la actividad de Eleuterio Fernández Huidobro. Usted dice, él fue coherente con respecto a su admiración hacia las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de que cuando era joven quiso entrar a la naval, después, bueno, colaboró para que... Después fueron los verdugos de él. Claro, se armara o sea, colaboró para que se armara la población civil, después estuvo detenido y después termina siendo el ministro de Defensa quien, bueno, termina también colaborando en la época post-dictadura y en lo más cercano con los militares. La pregunta clara es, en esa colaboración, ¿usted lo ve como un traidor? No. Cuando habla, cuando da pistas sobre otros tumabaros y demás. No, para nada. Lo veo como un hombre que tiene una postura política y que es coherente con esa política, con esa postura y que lo lleva hasta sus últimas consecuencias, porque él estaba convencido, aún al punto de tomar decisiones personales, como fue impedir investigaciones de los derechos humanos, como fue oponerse a la jueza Mota, porque no creo que hiciera una reunión con él. Pero antes, dar perfiles sobre ciertos... Los documentos que se filtran de la UCOA, por ejemplo. No, pero eso sucedió en el año 77, cuando él era rehén de los militares, además lo ha contado Zabalza por su parte, los militares fueron a donde estaban los 9 rehenes a que les dijeran cómo eran los tupamaros que estaban en libertad y que... Sí, está bien, fue en otra época, pero la pregunta es la misma, o sea, ¿en algún punto se lo ve como un traidor? ¿Lo ve como un traidor? Yo no. Si tú me preguntás a mí, yo no. Yo creo que traidor fue Amodio, que cambió su libertad por andar a saber qué colaboración y se fue del país. Y vivió esos 12 años, mientras que algunos estaban en los pozos como rehenes y había 5.000 presos, Amodio vivía en España tranquilo. Eso es un traidor, pero ese es mi concepto de la traición. Ojo con ese documento, porque en realidad puede ser carne podrida. Zabalza dice en su momento que es carne podrida, salió en el 2009, justamente cuando el Pepe podía llegar a la presidencia. Sí, pero el documento dice, o sea, se encabeza con declaraciones de Fernández Huidobro, o sea. Es un documento que aparece en inteligencia, pero igual, vamos a bicharlo, ¿no? Porque las básicas del MLN eran siempre la comandancia tiene la culpa. Siempre la comandancia tenía la culpa y se echaban la culpa a ellos. Y después fíjate vos, mirá, fulano de tal, joven y nuevo. El otro militante opaco. El otro un tarao. El otro un compañero. El otro un compañero de Beto. El otro... O sea, básicamente queda Añata ahí. Perdón, y el otro uno que está armado y que solo va a resistir a tiros. Eso que vos tenés es como una selección parcial. Huidobro analiza con mucha fineza para la edad que tenía y con muchos datos el perfil político, psicológico, por así decirlo, de 38 de sus compañeros. Algunos dicen que son unos perejiles y otros dicen que son peligrosos, que andan armados y que no se van a entregar. Ahora, ¿por qué la traición tiene su capacidad, tiene en su definición la capacidad de ser buena o mala? Como lo delincuencial o no delincuencial, Victoria, dependiendo si es para la revolución o es un delincuente común. Yo te voy a explicar por qué no juzgo el comportamiento. Yo creo que uno de los problemas que tiene la izquierda hasta el presente es que en realidad no dirimió lo que le pasó en el momento de la dictadura con el comportamiento en la cárcel. ¿Qué quiere decir que no dirimió? Quiere decir que todos pensábamos que cuando cayéramos íbamos a ser héroes y tomábamos como ejemplo a Julio Fusic y al Che Guevara y todos íbamos a resistir en la tortura y no sé qué. Y cuando la vida... Eran humanos antes que todo. Y cuando la vida nos puso a prueba...
Ahí se demostró que en realidad no es así, que el ser humano... Y además la tortura en Uruguay fue salvaje, eso también hay que decirlo. La tortura en Uruguay fue salvaje y se fue perfeccionando con el paso de los meses y empezaron con los tupamaros y después siguieron con los comunistas y después siguieron con los sindicalistas y la tortura se fue perfeccionando y hubo seres humanos que no resistieron. Y eso yo no lo puedo juzgar porque no estuve ahí y no sé de lo que yo sería capaz de resistir o no. Esa es la diferencia entre decir que es un traidor o no. Amodio traicionó y se fue. Huidobro se quedó y sufrió lo mismo que sus compañeros. A menos que como dicen algunas otras voces, lo que pueda estar ocurriendo detrás de esa colaboración sostenida y con coherencia en el tiempo entre Huidobro y militares, lo que ocurra sea que en realidad los militares lo que tienen son documentos que puedan llegar a comprometer mucho más a algunas figuras del MPP, y que por eso entonces más vale mantener la calma entre ambos. ¿Qué hay de eso? Sin duda que pero entonces ahí ya la colaboración tiene otro tufillo, ¿no? Yo no creo que tengan solo documentos del MLN, yo creo que tienen todo lo que hicieron durante, todo lo que juntaron, todo lo que analizaron durante 12 años de dictadura. También deben tener documentos sobre los blancos y los colorados, a los que algunos vigilaban, seguían. Deben tener mucho sobre la Operación Cóndor. Los archivos militares están ahí y la democracia uruguaya, que parece tan fuerte, no ha logrado abrir esos archivos. Entonces, me parece que hay demasiadas cuentas pendientes que todavía no sabemos. Que por supuesto Huidobro consideró y llevó esa idea hasta el final de que era necesario ganar la cabeza de los militares, las ideas, así estaba planteado. Cuando la izquierda ya desde Lenin se planteaba de que había que conquistar a una parte del ejército, lo que se planteaba es que había que conquistar su cabeza, que había que convencerlos de que tenían que ser el ejército del pueblo y no el ejército de la oligarquía. Y por eso se habla del ejército artiguista, porque Artigas se supone que también logró eso, que el pueblo de aquella época, que eran los indios, los mestizos, se fuesen con él, el ejército del pueblo. Ahora, todo eso es un debate político, teórico, filosófico. No se puede reducir al tema, digamos, de si las bandas o no las bandas. Porque el daño que le estamos haciendo a la democracia de hoy y el daño que le están haciendo en las redes, con esa especie de vendetta de matar a María. Tratando de matar al mensajero. Claro, y no discutamos nada. Es que estamos debilitando la democracia en la que nosotros queremos vivir y de la que nosotros queremos que tenga la fortaleza para resolver los problemas de nuestra realidad de hoy. Bien, tenemos que hacer una pausa, señores. Cuando regresemos, pregunta Verónica. Ya venimos, ¿eh? Este fin de semana estamos en Montevideo. Después lindo, estamos en Montevideo. Jujuy. Qué lindo Montevideo. Nos ven por Tele2, le mando un beso. Entérate de toda la actualidad, los escándalos, los romances, la intimidad y mucho más. Los Ángeles de Ángel. El hijo de Luciana está en camino. Es un donante anónimo. Esa noche lloramos mucho, demasiado. Ay, mi hijo, ¿por qué lloraste tanto? Una sorpresa para el bailando. Hoy empiezo a ensayar oficialmente con Carlitos. De lunes a viernes a las 16. Viví la emoción en la tele. Últimos días del mes del armazón en Óptica Estela Hinchuk. Solo en abril, descuentos de hasta 70%. El armazón que estás buscando está en Óptica Estela Hinchuk.